Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola maestra, buenos días. Bien, Buenos días, gracias. maestro. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo. Ya hemos encontrado o definido las variables de estado y las derivadas, me parece. Era un sistema hidráulico. Que eran un sistema con 2 tanques de almacenamiento. Entonces, habíamos definido las variables de estado x1 y x2. Para ambas variables, pues estaban en términos del nivel del líquido, pero del tanque 2, nada más. Entonces, x1 lo definimos como H2, el nivel del líquido del tanque 2, y x2 como H2 punto. Y como x1 es H2, entonces x2 va a ser igual también a x1 punto. El último que hicimos fue definir x2 punto. Entonces, para x2 punto, tendríamos h2 dos puntos, la segunda derivada de h2, y solo era escribir la ecuación que ya se había obtenido, pero en términos de las variables de estado. Entonces nos quedaba entonces esta ecuación. Y con esta definición de las variables de estado y las derivadas de las variables de estado, entonces ya podemos escribir la ecuación de estado. Entonces, la ecuación de estado, decíamos, es x punto es igual a la matriz A por X más B por 1. Entonces, para X punto nosotros tenemos dos variables, X1 punto y X2 punto. ¿Sí? Y luego hay que escribir la matriz A.
En la matriz A van a estar todos los coeficientes que al multiplicarse por el vector x va a tener x1 y x2, pues nos dan las ecuaciones que tenemos para x1 punto y para x2 punto. Entonces, solo es escribir las ecuaciones para x1 punto y x2 punto, pero en un formato matricial. Entonces, ahí vamos a tener a la matriz A, que va a estar multiplicando al vector x. Como tenemos dos variables en las derivadas, pues también tenemos dos variables en el vector. En el vector de estado x1 y x2. Y lo vamos a tener más. Como solo tenemos una señal de entrada, entonces b va a ser un vector. Si tuviéramos más de una entrada, entonces sería una matriz. Pero en el caso de que nada más tenemos una entrada, entonces es simplemente un vector para b. Ahí vamos a escribir b y va a estar multiplicando a u, porque solo tenemos uno. ¿Sí? Entonces, solo hay que llenar las matrices A y B. La otra estructura, pues depende de cuántas variables tenemos. La estructura de los vectores que ya tenemos y de la entrada, pues depende de cuántas variables de estado tenemos y cuántas entradas tenemos. ¿Sí? Entonces, solo hay que escribir los coeficientes que van en A y en B. Entonces, x1 punto es igual x1 punto es igual a x2. Y es todo lo que tenemos para x1 punto. ¿Sí? Entonces, el producto que hacemos, como tenemos una matriz por un vector, pues es renglón por columna. Entonces, para x1 punto hay que escribir los coeficientes en el primer renglón. De forma que cuando se multiplique por la columna con x1 y x2 nos quede la ecuación que tenemos. Entonces, como solo tenemos x2, entonces necesitamos un 0 que se multiplique por x1. Ahí nos da 0x1 y un 1 para que nos resulte el x2 que tenemos en la ecuación. 1 por x2. Y del vector b también el primer renglón es el que le corresponde a x1 punto. Entonces es un coeficiente que va multiplicado por 1. Pero en la ecuación no tenemos nada más, solo tenemos x2. Entonces es 0. ¿Sí? Y luego tenemos la ecuación para x2 punto. Entonces, para x2 punto tenemos toda esta ecuación. Entonces, para x2 punto tenemos el segundo renglón. Y son los coeficientes que van multiplicados por x1 y x2. Entonces, por x1 tenemos 1 sobre R1, R2, C1, C2 negativo. ¿Sí? Es el coeficiente de x1. Pues tenemos menos 1 sobre R1,
R2, C1 y C2. Y luego tenemos el coeficiente idia multiplicado por x2, que es todo lo que tenemos entre paréntesis y negativo. Entonces es menos 1 sobre R2C2 esos tres cocientes. Y solo nos falta el primer término, el que tenemos por 1 sobre R1, C1, C2 por 1. Pues eso va en el vector B. El vector B va al coeficiente que multiplica a 1. Entonces para x2 punto es 1 sobre R1 C1, C2. ¿Sí? Entonces, solo es escribir las ecuaciones que tenemos arriba para x1 punto y para x2 punto, pero en un formato matricial. Entonces, ahí ya tenemos la ecuación para el estado. ¿Sí? La ecuación de estado. Nos faltan las salidas. Entonces, como salidas, dijimos que queremos los niveles de líquido en ambos tanques. Entonces, como salidas queremos H1 y H2. Entonces, para H2 pues ya lo tenemos, ¿no? Porque ya están definidas con las variables de estado. H2 es X1. ¿Sí? Nuestras variables de estado quedaron en términos de H2. Nos falta H1. Y para H1 teníamos una ecuación, la que escribimos inicialmente, donde incluso despejábamos H1, ¿no? A partir de la segunda ecuación del modelo, nosotros despejábamos H1 y luego esta H1 pues ya la sustituimos en la primera ecuación y nos dio esta para H2 2 puntos. Entonces vamos a retomar esa ecuación que teníamos para H1. ¿Sí? ¿Sí la tienen en sus apuntes? Quedaba R1 C2 H2 punto más 1 más R1 sobre R2 H2. Entonces, nuevamente, esta ecuación resultó de despejar H1 de la segunda ecuación, de las dos que teníamos inicialmente para el modelo del sistema. Ahora, no lo hacemos de la primera ecuación porque en la primera ecuación aparece también H1 punto.
¿sí? Entonces, si despejamos H1, nos va a quedar en términos de H1 punto, y H1 punto pues no está definido. ¿Sí? Entonces, lo hacemos de la segunda ecuación porque ya tenemos H2, ya tenemos H2 punto en términos de las variables de estado. Entonces, esta ecuación sí la podemos definir bien. En la otra no, porque nos quedaría un H1 punto, que no tenemos definido. Entonces, esta ecuación solo hay que reescribirla, pero en términos de las variables de estado. Tenemos R1, C2, H2 punto, que en variables de estado es X2, más 1 más R1 sobre R2 por H2, que en variables de estado es X1. ¿Sí? Entonces, ahí ya están las dos ecuaciones. Nuevamente hay que llevarlas a una representación matricial. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Ok, entonces voy a borrar las ecuaciones de arriba para escribir la matriz como queda. Entonces, la ecuación de la salida es Y igual a una matriz C por X más una matriz D por... Entonces, en este caso tenemos dos salidas, los dos niveles de líquido de los dos tanques, H1 y H2. Entonces, Y es un vector. Tenemos la salida 1 y la salida 2. La salida 1, podemos poner acá abajo. La salida 1 es H1 y la salida 2 es H2. ¿Sí? Nuevamente hay que escribir la matriz C, los coeficientes que al multiplicarse por el vector de estado, que es X1 y X2, nos resulta lo que tenemos en las ecuaciones. Y luego tenemos más D por U. Nuevamente, como solo tenemos una entrada, para U solamente tenemos el flujo de entrada, entonces D es un vector. Es un vector que multiplica a la entrada U. Entonces, en el primer renglón de la matriz y del vector, pues escribimos todos los coeficientes
para la primera salida, para Y1 o para H1. Entonces, a X1, o el coeficiente de X1 es 1 más R1 sobre R2, es el primer elemento en la matriz. 1 más R1 sobre R2 por X1, y luego el siguiente elemento va a ser el coeficiente de X2, que es R1C2. Y en la ecuación es todo lo que tenemos, no tenemos ningún otro elemento, ningún otro término que dependa de U. Entonces es 0 por U. Y luego para la segunda salida, para Y2 o el nivel H2, solo tenemos X1. Entonces el coeficiente de X1 es 1. No tenemos ningún término con X2 y no tenemos ningún término con U. Entonces, la representación matricial de las salidas nos queda de esa forma. Entonces, igual vamos a hacer la simulación, vamos a darle algunos valores a estas resistencias de las válvulas y las capacidades de los tanques para hacer la simulación. Entonces, ya vimos cómo hacer la simulación en los diferentes programas. Entonces, ustedes pueden utilizar MATLAB o Visio, el que ustedes gusten. ¿Sí? Solamente hay que calcular estos coeficientes que aparecen en las matrices. Entonces, vamos a utilizar estos valores. Entonces, para la simulación van a ser válvulas con valores de resistencia iguales. $1550 segundos por metro cuadrado. Los tanques van a ser diferentes, van a tener diferente capacidad. El primer tanque tiene una capacidad o que está relacionada con el área de su base, que es de 0.5 metros cuadrados. Y el área de la base del segundo tanque es de 0.2 metros cuadrados. Y para la entrada vamos a considerar un flujo de 0.002 metros cúbicos sobre segundo.
¿sí? Entonces vamos a tener ese flujo de entrada, 0.02 metros cúbicos por segundo. Entonces, con estos valores vamos a calcular todos los coeficientes que aparecen en las matrices y vamos a hacer la simulación. Entonces, nuevamente pueden usar el programa que ustedes gusten. Ya vimos cómo simularlo con Visimi y con MATLAB. Solo nos falta calcular esos coeficientes. Entonces, yo voy a utilizar esta versión de Visim. Tenemos el espacio de estados, una señal de entrada, y vamos a ver la gráfica de la salida. Entonces, la señal de entrada es de 0.02 metros cúbicos sobre segundo, entonces va a ser un escalón con una amplitud igual a la constante en la entrada, ¿no? Que es de 0.002. Y luego hay que darle las matrices A, B, C y D. Entonces, si lo están haciendo en MATLAB, pues hay que escribir las matrices, como yo las voy a escribir ahorita. Y si lo están haciendo en Visim, si tienen la otra versión, entonces hay que crear el archivo de texto donde van a escribir las matrices. Entonces, la matriz A, ¿cómo nos queda? ¿Podrían calcular los coeficientes? Bueno, el primer renglón ya está definido, ¿no? Que es 0 y 1. Y los elementos del segundo renglón ¿qué valores tienen? ¿Sí los calcularon? ¿Cuánto da el segundo renglón de la matriz A?
El primero me salió menos 4.16 por 10 a la menos 6. Y el segundo 7.74 por 10 a la menos 3. Ok, entonces menos 4.16 por 10 a la menos 6. Entonces 0.5 ceros. 4.16. Y el otro era por 10 a la menos 3, pero no me acuerdo cuánto era. Me salió menos 7.74. 7.74. Entonces 0.00774. Entonces, ese está para B. El primer elemento es un 0. Y en el segundo renglón es 1 sobre R1, C1, C2. ¿Cuánto da eso? 6.45 por 10 a la menos 3. 0.00645. Y luego tenemos C, que es una matriz también. El segundo renglón pues es 1, 0. Y el primero, ¿cómo queda? 2 y 310. 2 y 310. Y D son ceros. 0 y 0. Un vector columna. ¿Sí? Entonces nos dan las dos salidas, H1 y H2. Si están en MATLAB, pues si lo ponen en una sola gráfica, le agregan un solo plot, entonces pues los va a poner las dos gráficas en una sola curva, ¿no? Que es lo que vamos a obtener ahorita. Si las quieren separar, pues entonces ponen un mus. Y en BSIM nos da las dos salidas. Desconectamos las dos salidas para verlas. Y corremos el programa. ¿Sí corrió su programa? ¿Su simulación? Yo todavía no termino.
¿Alguien más que esté haciendo la simulación? ¿No hubo problemas? ¿Sí corrió? ¿No? ¿No hay problemas con la simulación? Maestra, ¿dónde se encontraba el de estados? ¿El En bloque? MATLAB, sí. En continuos, donde está la función de transferencia. Perdón, pero en Simulink. Ajá, sí abriste tu... Donde están todos los bloques, viene una pestaña que dice continuos. Y ahí viene el espacio de estados. Ah, sí, ya lo encontré, gracias. ¿Sí? Bueno, lo estaba abriendo, pero ¿alguien tiene algún problema? ¿Lo estabas haciendo en Visim primero? Es que en Visim bueno, la clase pasada no pude hacerlo. Y lo estoy intentando en MATLAB. Ok. Maestra, yo tengo una duda. Sí. En mi matriz, cuando voy a poner los valores de los coeficientes o bueno, de la matriz, no puedo, no me da como usted, sino que me pide que ponga un archivo .m o un archivo .mat. ¿Lo estás Entonces, en Visim? puse un archivo .m, pero sí me acordé, pero no sé si la estructura está bien porque me marca como un error, me pone la matriz en rojito. Entonces no sé si tenga así como un ejemplo de cómo debe ser la sintaxis o algo así. Ok. Déjame abro el otro Visim y lo hago ahí. Entonces, esa es la otra versión. Entonces, ponemos nuestra señal de entrada. El espacio de estados. Y la gráfica. Igual. Entonces, en este bloque, por ejemplo, aquí me marca un error porque aún no tenemos cargado el archivo. Pero no hay problema, le damos omitir y nos abre la pantallita donde vamos a crear y a guardar el archivo. ¿Sí? Entonces, por default les pone 1. Hay que cambiarlo, hay que crear uno nuevo y guardarlo, ¿no? Entonces le ponemos browse
Entonces nos abre el bloc de notas y aquí vamos a poner las matrices. Entonces definimos cómo se va a llamar nuestro archivo. Le ponemos función, es una función con las matrices. No se ve el bloc de notas, ¿verdad? ¿O sí? No, o bueno, yo no lo veo. No sé. No, entonces es que le puse nada más compartir una pestaña. Dejen pongo toda la pantalla. Ahí está. Entonces, le ponemos que es una función y que va a depender de las matrices de estado, ¿no? De las 4 matrices. A, B, C y D. O si las quieren escribir con mayúsculas, pues las definimos mayúsculas. Eso no hay ningún problema. ¿Y cómo le vamos a llamar a nuestro archivo? ¿Sí? O a nuestro sistema. Entonces, es un sistema hidráulico, le podemos llamar hidráulico, es un sistema de 2 tanques de almacenamiento, le podemos llamar, no sé, tanques, como ustedes gusten, el nombre que ustedes le quieran dar. Entonces, yo le voy a poner tanques. Y luego definimos las matrices. La matriz A, la matriz B o el vector B, la matriz C y la matriz D o el vector D. Entonces A quedaba 0,1 en el primer renglón, en el segundo era menos 0.5 ceros. ¿Sí son 5 ceros o eran 4 ceros? 5. 5, ok. 5, 4, 16. Y 2 ceros, 7, 7, 4. Es la matriz A. El vector B es un vector columna, entonces 0, punto y coma. El segundo renglón teníamos 0. Déjenme la otra matriz. Que teníamos 00645. 00645. En C era 2, 310 en el primer renglón y en el segundo era 1 y 0. Y D son 2 ceros en columna. Entonces, ya que lo tenemos, pues lo guardamos. Le ponemos el nombre que tenemos en la función, tanques. Y lo guardamos no como un archivo .txt, sino lo guardamos con extensión .n.
¿sí? Entonces le ponemos tanques punto M y lo guardamos. Entonces ya eso ya está, ¿no? Ya está nuestro archivo, lo cerramos. Entonces eso fue dándole en Browse. ¿Sí? Nos abre el archivo de texto donde ponemos nuestro nombre de la función y las matrices. Ya lo creamos, ya lo guardamos, entonces hay que seleccionarlo. Entonces nos vamos a donde lo guardamos. Y le damos abrir. Entonces ya nos aparece aquí. ¿Sí? Le damos OK. Nos sigue apareciendo en rojo porque desde un inicio nos estaba marcando en rojo, ¿no? Porque aún no cargábamos el archivo. Pero no hay ningún problema. Ya aquí nos dice qué archivo está cargando. Y ya nos abrió o nos dio las dos salidas, estas dos líneas de aquí. Entonces las conectamos y le damos correr para ver si hay algún problema. Si no sale la simulación, entonces quiere decir que sí hay un problema con la definición del sistema. Me faltó cambiarle la amplitud. Eso era para el flujo de entrada, que era de 0.002 metros cúbicos por segundo. Entonces lo corremos y vemos que corre. ¿Sí? Entonces, aunque parezca en rojo, ya no tiene un error el sistema, ¿sí? La definición del sistema. Ok, gracias, maestra. Pues nada. ¿Sí? Entonces, nos dan esas curvas, ¿sí? Realmente esas curvas pues no nos dicen mucho, ¿no? El sistema hidráulico es un sistema que es muy lento, ¿sí? Es un sistema donde se trata del llenado de 2 tanques. ¿Sí? Entonces es un sistema que requiere mucho más tiempo que 10 segundos. Si nosotros pensamos, pues, por ejemplo, en el tinaco de nuestra casa, pues, ¿cuánto se tarda en llenarse? En 10 segundos no vamos a ver gran cosa. Entonces, es un sistema muy lento. Naturalmente es un sistema muy lento. Un tanque se tarda mucho en llenar, bueno, dependiendo del flujo que tengamos como entrada, pero este es un flujo pequeño. ¿Sí? Entonces, le va a tomar bastante tiempo, un tiempo considerable, pues el llenarse el tanque, el irse llenando el tanque. Entonces necesitamos darle más tiempo de simulación. Solo tenemos 10 segundos, hay que ponerle más tiempo. Entonces nos vamos a las propiedades de la simulación. ¿Sí? Y en lugar de 10 segundos, pues hay que poner más tiempo. Entonces, por ejemplo, podemos darle una hora y ver qué tanta información nos da la curva. Si no es suficiente, pues le damos más tiempo, le damos, no sé, 2 horas. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar dándole una hora. En segundos, ¿cuánto es? 3.600. 3.600. ¿Sí? Entonces, volvemos a simular. Y vemos las curvas. Entonces, esas curvas nos van diciendo cómo es que se va llenando los tanques, qué nivel van alcanzando con ese flujo de entrada. Entonces, con una hora es todo lo que se ve de la curva. Entonces, le vamos a dar un poco más de tiempo. Vamos a darle, bueno, aquí teníamos una hora, 3.600.
Vamos a darle 8000 segundos. Y un poco más de 2 horas. ¿Sí? Entonces, nuevamente, vamos viendo cómo se van llenando los tanques. La salida, recordemos, es H1 y H2. Es la altura del tanque que va alcanzando o la altura que va alcanzando el líquido en el tanque. Entonces, la altura va a ir cambiando hasta que alcance el nivel máximo del tanque. Entonces, el tanque 1, el de H1, es el tanque más grande. Y el H2 es un tanque más pequeño, ¿no? Y eso lo sabemos por el área de sus bases. Entonces vemos cómo la altura que va alcanzando el nivel de líquido en cada uno de los tanques, pues va cambiando, va pasando desde 0 hasta alcanzar un valor en el que ya más o menos se establecen, porque suponemos que es la capacidad máxima del tanque. ¿Sí? Entonces, como todo lo que le dimos en el modelo al tanque, la resistencia, el flujo de entrada, la capacidad está dada en metros, entonces el nivel de líquido, lo que vemos aquí en este eje, pues también está dado en metros. Esta es una altura, el nivel de líquido que va alcanzando en cada uno de los tanques en metros. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con la simulación? ¿No? ¿No hay problemas con la simulación? No, maestra. No. Ok. Muy bien, entonces estos ejemplos que hemos visto son de sistemas donde solo tenemos derivadas en la salida. ¿Sí? Es una ecuación diferencial, pero solamente para la salida. Como esta que acabamos de ver, dependía de H1 y H2, y teníamos derivadas para ambas, ¿sí? Solo derivadas en la salida. Lo que sigue es ver modelos donde, además de tener derivadas en la salida, también vamos a tener derivadas en la entrada. Y la forma en la que nosotros pasamos este tipo de modelos a una representación en espacio de estados es un poquito diferente. Si se fijan, pues esta realmente es pues sencilla, solo definir las funciones, las variables de estado, y a partir de ahí sacar las derivadas, ¿no? Entonces es relativamente sencillo pasar de sistemas de este tipo dados por una ecuación diferencial con derivadas únicamente en la salida a una representación en espacio de estados. Pero ahora vamos a ver cuando tenemos también derivadas en la entrada.
Y al tener derivadas en la entrada, significa que si nosotros tenemos esta ecuación diferencial dado por una función de transferencia, entonces veríamos que además de polos también tiene ceros. Cuando tenemos una ecuación diferencial que solo tiene derivadas a la salida, solo tenemos esta parte, derivadas en la salida, y no tenemos derivadas en la entrada, entonces en la función de transferencia no tenemos ceros. Si tenemos derivadas en la entrada, entonces viendo esta ecuación diferencial en una función de transferencia, veríamos que tiene ceros. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver este caso. Tenemos derivadas a la salida, derivadas en la salida y derivadas en la entrada. En la entrada la seguimos escribiendo como U. Entonces, tenemos derivadas de U de diferente orden y la salida va a ser Y. Y tenemos derivadas para la salida, derivadas para Y de diferente orden también. Entonces, nuevamente, la forma de tratar este tipo de modelos es un poquito diferente. Entonces, vamos a ver primero, o vamos a ver cómo trataríamos este tipo de sistemas, simplificando esto que tenemos aquí. Esto es para orden n, en derivadas en la entrada y en la salida. Lo vamos a llevar a solo un sistema o una ecuación diferencial de segundo orden. Derivadas de segundo orden en la entrada y que podríamos también tener derivadas de segundo orden hasta de segundo orden en la salida. Entonces vamos a ver un caso específico, este que tenemos aquí. También está escrita en forma general, ¿sí? Pero es mucho más sencilla que esta, ¿no? Este es de orden n. Aquí tenemos una derivada de segundo orden para la salida, una derivada de primer orden para la entrada. Podríamos tener de un orden más grande que estos, pero la forma de tratarlos pues sería prácticamente lo mismo que vamos a hacer ahorita. Solamente pues que es más fácil verlo de esta forma que con una ecuación en general como esta. Entonces vamos a partir de que tenemos una ecuación de este tipo. Derivadas en la salida y derivadas en la entrada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como con los casos anteriores, despejar la derivada de mayor orden en la salida, que es, en este caso, y2 puntos. Despejándola, pues nos va a quedar que es igual a estos dos términos que tenemos para U y estos de aquí, que están positivos en este lado de la igualdad, pasan del otro lado negativos, y son estos dos de aquí. ¿Sí? Entonces, lo primero es despejar la derivada de mayor orden en la salida. Como esta es una derivada de segundo orden, la que estamos despejando, entonces vamos a definir solamente a partir de la segunda variable de estado. Si esto fuera de tercer orden, entonces comenzaríamos a definir la tercera variable de estado, x3. Como es de segundo orden, es y2 puntos, entonces comenzamos con x2. Entre mayor sea el orden de esta derivada, entonces comenzamos con una variable de estado con número o nombre igual a la derivada que tenemos aquí. Estamos despejando entonces la tercera derivada, definimos para x3. Si estamos despejando la cuarta derivada, entonces definimos x4. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la derivada que tenemos aquí, es la variable que vamos a estar definiendo. Tenemos segunda derivada, entonces comenzamos a trabajar con x2. Específicamente con x2 punto. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a definir, x2 punto. ¿Sí? Y en esta derivada de la segunda variable de estado, de x2 punto, vamos a poner
todos los términos que aparecen en esta ecuación, ¿sí?, que no tienen derivadas. Entonces, de esta ecuación, este término no tiene derivada, este término no tiene derivada. Entonces, vamos a definir x2 punto como estos dos términos, la suma de estos dos términos. ¿Sí? Entonces, ya que definimos x2 punto como estos elementos, entonces reescribimos esta ecuación, pero tomando en cuenta esta variable que acabamos de definir. ¿Sí? Entonces, y2 puntos va a ser igual a los elementos que ya teníamos aquí que tenían derivadas, más esta x2 punto que acabamos de definir. Entonces, ya encontramos o ya escribimos esta y2 puntos utilizando esta segunda variable de estado, la x2. En específico, la derivada, la derivada de x2. Entonces, ya que tenemos esta ecuación donde todos los elementos tienen derivadas, si se fijan, todos los elementos tienen derivadas, entonces integramos. Entonces, al integrar cada uno de estos elementos, pues van a desaparecer estas derivadas. Esta segunda derivada va a ser una primera derivada. ¿Sí? Entonces, integrando toda esta ecuación, nos queda y punto igual a menos a1. En lugar de y punto vamos a tener y, más b1 en lugar de u punto tenemos u, más en lugar de x2 punto vamos a tener x2. ¿Sí? Entonces ya encontramos una ecuación para la salida donde tenemos nuevamente la derivada de la salida, pero en un orden menor que el que teníamos originalmente. ¿Sí? Menor en 1. ¿Sí? Entonces, nuevamente, despejamos la derivada de mayor orden. Los términos que no tienen derivadas los vamos a definir como la derivada de una de las variables de estado. Dependiendo de qué derivada tengamos aquí, qué derivada estemos despejando, es la variable de estado que vamos a utilizar. En este caso es una segunda derivada. Entonces definimos la segunda variable de estado, x2. Ahora esta ecuación pues nos va a quedar en términos de puras derivadas, de puras primeras derivadas. Entonces ya después integramos. ¿Sí? Ahora de esta ecuación vamos a tomar todos los elementos que no tienen derivada y los vamos a definir como la primera derivada de la variable de estado que sigue. Aquí definimos x2 punto, la que sigue es definir x1 punto. ¿Sí? Entonces vamos a definir como x1 punto como todos los elementos que tengamos en esta ecuación que no tienen derivadas. Entonces, en este caso son los 3. ¿Sí? Ninguno de estos elementos tiene derivadas. Entonces, x1 punto nos va a quedar con todos los elementos, con todos estos términos. Y luego, si reescribimos esta ecuación, pero ahora en términos de la derivada que acabamos de encontrar, nos va a quedar que y punto es exactamente igual que x1 punto. Nos queda esta ecuación. Nuevamente integramos. Estas primeras derivadas pues desaparecen al integrarlo y nos va a quedar como y es igual a x1. ¿Sí? Entonces, ya con eso ya podemos escribir las ecuaciones necesarias para hacer nuestra representación en espacio de estados. Entonces, el procedimiento es
pues de alguna forma recursivo, ¿no? Vamos a ir haciendo esto. Despejamos la derivada de mayor orden. Suponiendo que aquí fuera una tercera derivada, entonces definimos x3 punto. Y esta x3 punto la utilizamos para volver a escribir la ecuación. Ya que la tenemos escrita, pues esta ecuación nos debe de quedar en términos de puras derivadas. Integramos. Nos queda una nueva ecuación. Tomamos los elementos que no tienen derivadas y los definimos como la derivada de la variable de estado que sigue. Seguiría la de x2 punto. Volvemos a reescribir la ecuación con esta derivada, volvemos a integrar. Nos queda una nueva ecuación. Volvemos a tomar los términos que no tienen derivadas para definirlos como la variable que nos falta. En este caso sería x1 punto. Volvemos a escribir la ecuación con esta x1 punto y volvemos a integrar. Entonces, ese es el procedimiento y lo vamos a hacer tantas veces como sea necesario, según el orden que tengamos en la derivada de la salida. Si la derivada de la salida o la derivada de mayor orden es, no sé, quinto o sexto orden, pues entonces esto lo vamos a hacer esas 6 veces. Pero el procedimiento es ese. Entonces, ya que terminamos, ya que llegamos después de integrar a una ecuación donde ya no tenemos derivadas, entonces pues ya podemos comenzar a definir nuestra representación en el espacio de estados. Entonces ya tenemos la ecuación para x1 punto, para x2 punto, solamente hay que escribirlas en términos de variables de estado. Por ejemplo, aquí x1 punto pues está en términos de u, es la entrada, está bien, está en términos de x2, está bien, pero tenemos este término con y. Entonces hay que cambiar esta y por esto último que encontramos, que y es igual a x1. Entonces en lugar de y es x1, para que la podamos escribir en la representación en espacio de estados. Igual con esta ecuación. Nada más u está bien, es la salida, perdón, es la entrada, y y, que es la salida, pues la cambiamos por eso que se encontró al final, que es x1. Entonces, reescribimos todo de manera que nos queden puros variables que utilizamos en la representación de estados, las variables de estado o la entrada u, ¿sí? Y lo llevamos a la representación matricial. Y luego las salidas, pues depende de lo que nosotros queramos ver en la salida. Como es de segundo orden, pues entonces se nos permite ver 2 salidas. Pero si nada más queremos ver una salida, pues entonces nada más definimos para una salida, ¿no? Una representación para una sola salida. Pero bueno, si estamos trabajando con representación en espacio de estados, pues la utilidad es estar viendo 2 salidas al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la representación para las 2 salidas. Entonces ya encontramos una que es y igual a x1. Y entonces dejamos una salida como x1. Y en este caso tenemos la segunda salida como x1 punto. En este caso sería esta misma ecuación, que es x1 punto, pero ahora para la salida. Entonces, esto de las salidas pues va a depender del tipo de sistema que tengamos, ¿no? En este caso, como solo se hizo para una ecuación donde pudiéramos tener algunas derivadas en salida y entrada, pues quizás no tenga mucho sentido estas salidas que definimos, ¿no? Pero entonces esta va a depender de lo que nosotros queramos observar como salidas. Las que sí no hay opciones,
es para la ecuación de estado, para esta representación. Entonces, esa es la forma en la que vamos a definir esta representación en espacio de estados. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Tenemos esta ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial que tiene derivadas en la salida y derivadas en la entrada. La salida va a estar dada por el desplazamiento. Esta es una ecuación diferencial que nos da el modelo de un sistema de tipo masa, resorte y amortiguador, ¿no? Entonces nos da una ecuación como este tipo, un modelo de este tipo. Entonces lo que estamos viendo como salida es el desplazamiento que se está teniendo, que es Z. ¿Sí? Y como entrada va a ser la fuerza que se le esté aplicando. Entonces, la entrada es esta fuerza aplicada, esta Fe, y lo que vamos a observar es el desplazamiento. Entonces, hay que pasar este modelo a una representación en espacio de estados, donde veamos como salida el desplazamiento, lo que tenemos como Z, y también la velocidad con la que tenemos ese desplazamiento, ¿no? Que sería Z punto, la derivada de Z. Además de eso, también podemos ver como salida la fuerza que se está generando en el resorte, que aquí es este K1. Y por la entrada sería la fuerza aplicada. Entonces, este modelo también se toma de los modelos que vieron en el curso pasado, cuando vieron sistemas mecánicos. Entonces, cuando estuvieron viendo los modelos de sistemas mecánicos, ahí aparecían este tipo de sistemas. Entonces, solo tomamos ese modelo que ya se vio en el curso pasado, y lo que vamos a hacer es llevarle una representación en espacio de estados. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Sí, entonces, decíamos que el modelo estaba dado por esta ecuación, que es la masa
por la aceleración más B1, el amortiguador, por la velocidad B1 es una constante o un coeficiente del amortiguador, K1 también, pero del resorte. Es un coeficiente del resorte y este es por Z, por el desplazamiento. Por la fuerza aplicada, la derivada. ¿Se acuerdan de haber visto estos modelos? ¿O no? Si vieron sistemas mecánicos en la parte de modelado del curso pasado. Es que sí vimos, pero casi no vimos modelado. Y pues específicamente ese, pues no lo vimos. ¿No lo vieron? Bueno, este es les digo, un sistema más amortiguador resorte. A lo mejor lo pudieron haber visto con sistemas, no sé, de suspensión de un automóvil, y sacar el modelo sencillo. O a lo mejor lo vieron con circuitos eléctricos, ¿no? Llevar este tipo de sistemas mecánicos a circuitos eléctricos. No sé cómo lo hayan visto, ¿no? Pero bueno, es un modelo para un sistema de este tipo, ¿no? Sistema masa, amortiguador, resorte. Y utilizamos este porque aquí tenemos tanto derivadas a la salida como derivadas en la entrada. Entonces, de este no vamos a ver simulación, pero sí vamos a ver cómo nos queda la representación en espacio de estados. Entonces decíamos, el primer paso es despejar la derivada de mayor orden. En este caso tenemos Z2 puntos. Entonces, lo primero es despejar la derivada de mayor orden. Entonces, Z2 puntos es igual a los elementos que ya tenemos del lado derecho, los que dependen de la fuerza aplicada, pero van a ir divididos entre M, que es el coeficiente de Z2 puntos. Entonces vamos a tener B2 sobre M más K2 sobre M y luego los otros términos que tenemos del lado izquierdo, B1Z punto, K1Z.
Pues pasan del otro lado con signo negativo y además divididos por m. Entonces tenemos menos b1 sobre m por z punto menos k1 sobre m por z. Entonces, ya que tenemos despejada la derivada de mayor orden, vemos de qué orden es esta derivada y vamos a definir la derivada de la variable de estado que nos dé este orden. Como este es de segundo orden, entonces vamos a definir la derivada de la segunda variable de estado. Nuevamente, si ahí tuviéramos una derivada de tercer orden, entonces estaríamos definiendo x3 punto. Y esta x2 punto va a ser igual a los elementos que tenemos en la ecuación anterior, solo aquellos que no tengan derivadas. Entonces, los que no tienen derivadas son K2 sobre M por la fuerza aplicada menos K1 sobre M por el desplazamiento Z. ¿Sí? Entonces, ya que definimos x2 punto, reescribimos la ecuación para la segunda derivada de z para la aceleración, pero ahora utilizando esta x2 que acabamos de definir. Entonces nos queda z, dos puntos, es igual, escribimos los términos que ya teníamos con derivadas, v2 sobre m, f la fuerza punto, menos v1 sobre m, z punto, y los otros términos son, los que no tienen derivadas son x2 punto, entonces más x2 punto. Entonces, a esta ecuación hay que aplicarle la integral. Y entonces nos va a quedar en lugar de z dos puntos, va a ser z punto igual a v2 sobre m. Son coeficientes, entonces no se ven afectados por la integral. En lugar de la derivada de la fuerza, nos queda simplemente la fuerza y luego menos v1 sobre m. En lugar de z punto, pues nos queda z, el desplazamiento, y la integral de x2 punto es x2. Entonces, ya que tenemos esta ecuación,
Entonces, ahora definimos la siguiente variable de estado, la siguiente derivada de la variable de estado. Pues ya empezamos con x2, entonces ahora vamos a definir x1 o el número de variables de estado igual a la derivada que tenemos. Como es z punto nada más, entonces es x1, pero es la derivada, es la derivada de x1. Y para esta variable vamos a tomar de la ecuación de z punto los términos que no tienen derivadas. Entonces, en este caso son los tres términos. Entonces, x1 punto va a ser b2 sobre m por la fuerza menos b1 sobre m, pues, el desplazamiento z, más x2. ¿Sí? Reescribimos z punto utilizando esta variable que acabamos de definir. Y como x1 punto son todos los términos que tenemos en z punto, entonces z punto va a ser igual a x1 punto. Nuevamente integramos. La integral de z es de z punto es z. La integral de x1 punto es x1. Entonces, con esto ya podemos escribir la representación en espacio de estados. Ya tenemos x1 punto y x2 punto. Y luego vamos a definir las salidas, ¿no? Dependiendo de qué salidas queramos observar, entonces es la representación que vamos a encontrar. Entonces, con la ecuación de x2 punto y de x1 punto, vamos a escribir la representación matricial de la ecuación de estado. ¿Sí? Nada más que hay que escribirlas con las variables que utilizamos para la representación en espacio de estados. Para x1 punto, bueno, para x2 punto, escrita en variables de estado, tendríamos K2 sobre M, es un coeficiente por la fuerza aplicada. La fuerza aplicada es la entrada, entonces es U. Y luego menos K1 sobre M por Z, pero Z ya encontramos que es X1. Y luego para x1 punto tenemos B2 sobre M por la fuerza aplicada es la entrada, entonces es U. Y luego menos B1 sobre M por Z, pero Z encontramos al final que es X1. Y luego más x2. Esa ya es una variable de estado, entonces queda igual. ¿Sí? Entonces, estas dos ecuaciones son las que vamos a escribir, pero en un formato matricial. ¿Sí? Para la ecuación de estado, todavía nos falta ver la salida, la ecuación para la salida.
Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Y la próxima clase terminamos de escribir la representación matricial. ¿No hay ninguna duda o comentario? No, maestro. ¿No? Bueno, entonces nada más déjenme paso lista. Y si no hay dudas o comentarios, como los vayan nombrando, se pueden ir retirando. José Vladimir. Eduardo Campos. Presente, maestra. Eduardo Cervantes. Presente, maestro. Gerardo Luna. Julio Ángel. Presente, maestra. Mario César. Presente, maestra. Jessica. Eric Salazar. Presente. José Miguel. Presente, maestra. Juan Uriel. Juan Bernardo. Presente, maestra. Jorge Luis. Presente. Marco Ángel. Presente. José Rosario. Presente. Elías. Presente. Ricardo. José Humberto. Presente. Carla Lorena. Presente. Juan Francisco. Presente. Ana Sofía. Jesús. Presente. Jesús Antonio. Presente. Genaro. Presente. Loreta. Presente. Ulises. Presente, perdón. Enrique. Presente. Uriel Adolfo. Presente. Guadalupe. Presente. Diego. Presente. Yaneli. Presente. Marco Antonio. Presente. Anaí. Francisco Javier. Presente. Paloma. Presente. Alan Uriel. Gerardo Andrés. Presente, maestra. Presente, maestra. Yo soy Alan Uriel. Ah, Y yo, ok. Gerardo. Alan y Gerardo. ¿Y Leonardo? Presente. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos la próxima clase. Que estén muy bien. Igualmente, maestra. Nos vemos, maestra. Bye. Cuídense.